Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mati. En esta ocasión, entonces vamos a encontrar cómo se deduce el factor integrante de una ecuación que no es exacta. Como lo comentaba en un video anterior, nosotros podemos tener entonces una ecuación en donde no es exacta, pero entonces se puede encontrar una función tal que al multiplicarla hace que se cumpla la condición de exactitud. Entonces, para deducir esta función, lo que vamos a hacer es simplemente suponer que se tiene esa condición. Es decir, vamos a suponer que se tiene que la derivada parcial de mu por m con respecto a y es igual a la derivada parcial de mu por n con respecto a x. Entonces, lo que podemos ver, o lo que yo mencionaba en un video anterior, es que este mu puede ser una función de x o este mu puede ser una función de y. Entonces, vamos a mirar primero este caso. Si mu es una función que depende de x, entonces lo que vamos a tener es que en este lado de acá, o sea, si vamos a suponer que se tiene esta igualdad, entonces este lado de acá podemos hacer la derivada parcial y esto es la derivada de un producto, entonces es simplemente hacer la derivada de un producto y acá como es una función que depende de x, entonces sale como una constante. De esta manera entonces vamos a tener que mu por la derivada parcial de m con respecto a y es igual a, y entonces hacemos la derivada de un producto y sería la derivada parcial de mu con respecto a x por n más mu por la derivada parcial de n con respecto a x. Pero como esto ya es una función que solo depende de x, entonces esto es lo mismo que tener la derivada de mu con respecto a x, es decir, mu prima. Ya con esto, o sea, esto lo podemos ver como esto de acá, y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente despejar la función mu. Entonces acá podemos ver esto como mu, pasamos este a restar, entonces nos queda mu de la derivada parcial de m con respecto a y menos mu la derivada parcial de n con respecto a x igual a mu prima por n. Así entonces de acá podemos factorizar este mu, nos queda la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x y todo esto igual a mu prima por n. De esta manera entonces vamos a dejar la derivada de mu y la mu en un solo lado y vamos a tener entonces que 1 sobre n, es, 1 sobre n factor de la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x es igual a mu prima sobre mu. Y bueno, esta es la expresión para encontrar el factor integrante si mu depende de x. Lo que tenemos que hacer es, pues, es despejar y encontrar como tal cuál es esta función mu. Pero eso ya lo expliqué en un ejemplo anterior. Ahora, si el caso es que mu es igual a mu de y, recordemos entonces que la ecuación es de la forma m de x, y de x más n de x, y de y todo esto es igual a cero. Para simplificarlo, pues lo podemos ver de esta manera, ¿no? M de x más n de y, todo esto es igual a cero, para evitarnos estos términos de acá. Pero pues es equivalente, es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer para este caso es nuevamente vamos a considerar la igualdad, a suponer que se tiene la igualdad, esta, la derivada parcial de mu con respecto por n con respecto a x, se tiene esta igualdad. Pero entonces en este caso lo que decía es que mu va a depender de y. Entonces aquí esta derivada de acá va a ser la derivada de un producto y acá este mu va a ser una constante. Entonces nos queda de la siguiente manera, nos queda acá la derivada de mu con respecto a y por m más la derivada de m con respecto a y por mu. Y todo esto igual a mu por la derivada parcial de n con respecto a x. Este de acá nuevamente
solo depende de y. Entonces esto nos va a quedar que es la derivada de mu con respecto a y, es decir, mu prima. De acá entonces tenemos que eh, nos queda la derivada de mu con respecto a y de m más la derivada parcial de m con respecto a y de mu, y esto es igual a mu por la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a despejar este mu de acá. Entonces nos queda acá mu prima de m. Todo esto es igual a mu factor de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Y entonces, con esto, lo que tenemos es que mu prima sobre mu es igual a 1 sobre m factor de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Y pues esta es la otra expresión para encontrar el factor integrante cuando mu es una función que depende de y. Si te gustó el video, por favor regálame tu like. Si, también pues si quieres, te invito a que te suscribas a mi canal y hasta la próxima.